Muy buenas tardes, señores estudiantes de noveno. Espero que se encuentren muy bien. Como siempre, chicos, hay que dar gracias a Dios por poder seguir trabajando por este medio. Pues bien, vamos a iniciar nuestra clase, jóvenes. Primeramente, como ya les dije, dar gracias a Dios por la oportunidad de seguir trabajando con ustedes. Pues bien, en estos tiempos, chicos, de pandemia, vamos a compartir, jóvenes, un valor muy importante que es en esta semana el cuidado de la naturaleza. ¿Por qué debemos cuidar la naturaleza? Sí, nosotros, el aire y el agua están contaminándose. Los bosques están desapareciendo. ¿Debido a qué? Debido a los incendios, a la explotación excesiva y los animales se van extinguiendo. ¿Por qué? Por el exceso de caza y pesca. Por consiguiente, si el medio ambiente es nuestra casa, por lo que estamos destruyéndolo, ella nos brinda todos los recursos indispensables para la continuidad de nuestra vida en este planeta, ¿cierto? Es nuestra casa. Cuidemos y conservemos de ella, no solo por nosotros, sino por nuestros hijos y nietos que merecen en un futuro vivir mejor en este mundo, en este planeta. Entonces, el valor nuevamente de esta semana, sí, el cuidado de nuestro planeta, el cuidado del medio ambiente. Desde donde nosotros nos encontremos, algo podremos hacer para que nuestro planeta esté mejor. ¿Sí? Bien, continuamos. El tema es el planeta nos necesita. ¿Y cuál es el objetivo, chicos, de esto? Proteger y preservar la interrelación y las dinámicas existentes entre la humanidad, los demás seres vivos y el entorno, con el fin de evitar el deterioro y la destrucción de la naturaleza. ¿Sí? Entonces, tenemos que trabajar para que nuestro planeta esté mejor y no se deteriore. ¿Sí? Bien. En esta lámina ustedes pueden ver qué es la tarea y les presento para que ustedes puedan realizarla de mejor manera. Dice, observa las imágenes y escribe una definición de los diferentes sectores económicos. Con ustedes, chicos, de noveno habíamos ya tratado este tema sobre los sectores económicos. Hablamos con ustedes sobre el sector primario, secundario, terciario y cuaternario. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Poner prácticamente una definición en cada uno de los sectores que está ahí en la gráfica. Entonces, ¿qué es el sector primario? ¿Qué es el sector secundario, terciario y cuaternario? ¿Sí? Es más, también aquí está una dirección para que ustedes puedan verificar también esta información, ¿sí? Y la otra actividad es elegir alguno de los elementos enlistados, ¿sí? Y escribe el proceso que debe seguir para llegar hasta su casa. Si usted elige alimentos, si usted elige gasolina o cualquiera de ellos, ¿cuál es el proceso que tuvo que seguir ese elemento para que pueda llegar hasta su casa? Y describirlo, ¿sí? Bien. Bien, jóvenes estudiantes, el tema de esta clase en cuanto a nuestra materia es la vivienda y el transporte. El objetivo principal, identificar los problemas de vivienda que tiene el país en la actualidad y analizar el transporte como estrategia del quehacer humano. Ya, bien, ¿qué es la vivienda? La vivienda es aquel espacio físico donde las personas transcurren gran parte de su vida. Debe propiciar condiciones satisfactorias para la persona y también para su familia. Tener una vivienda hoy en día, sí, una vivienda digna, es un derecho humano y básico. El no contar con ella
atenta contra la salud física, mental y social de los que viven en ella, limitando la posibilidad de tener una mejor calidad de vida. ¿Sí? Entonces, qué bueno es tener una vivienda propia que tenga todas las condiciones para que la familia se desenvuelva de mejor manera. ¿Sí? Bien, ¿cómo es la distribución de la vivienda? La construcción y distribución de la vivienda ha crecido en las últimas décadas debido al crecimiento de la población y principalmente debido a las migraciones internas, es decir, de que las personas deciden ir a las ciudades más grandes, donde hay más industria, de pronto hay más trabajo y más oportunidades. Entonces, las migraciones se van desde el campo a la ciudad o de provincia a provincia, ¿sí? Entonces, el aumento del número de habitantes y la incesante movilidad de estas personas hacia las grandes ciudades ha crecido prácticamente la necesidad de que haya más viviendas, más cantidad de viviendas. Según el Censo de Población del 2001, las provincias donde más se ha concentrado o se ha instalado viviendas son en Guayas, Pichincha, Manabí y Azuay, ¿sí? El mayor destino de migración prácticamente es a la costa, ¿sí? Entonces, ahí está la distribución de la vivienda que se han incrementado mucho más en las ciudades más grandes como Quito, Guayaquil, Manabí y el Azuay, ¿sí? Porque pronto ahí la actividad económica es más grande y por lo tanto, como les decía, hay más oportunidad de trabajo. Propiedad de la vivienda. En cuanto a la propiedad de la vivienda, en los últimos años alcanza una cifra muy importante y se sitúa en el 67.4%. ¿Qué quiere decir esto? Significa que los ecuatorianos disponen de una elevada cantidad de viviendas, ¿sí? Pero estas viviendas pertenecen a pocas personas, ¿cierto? Entonces, prácticamente sí hay todavía escasez de viviendas propias. La vivienda alquilada sobrepasa el 23%. Hay personas que tienen varias viviendas en su propiedad. Por lo tanto, es evidente, como les dije, que haya una enorme falta de vivienda. Esta necesidad se ubica en las grandes ciudades, como dijimos anteriormente, que atraen la migración interna. Entonces, dejan el campo, dejan otras ciudades o provincias y se dirigen hacia las ciudades más grandes, ¿sí? Entonces, incrementando la necesidad de que haya más vivienda. ¿Cuáles son los tipos de vivienda? En los ecuatorianos existe una preferencia por las viviendas individuales, tipo casa, tipo villas, de una o dos plantas, la cual demanda más servicios de urbanización, y eso tiene un costo más elevado, ¿cierto? Más espacio urbano, alcantarillado, electricidad, agua y todos los servicios, ¿sí? El número de viviendas tipo casa alcanzan al 72.7%, mientras que los departamentos representa el 9.1%. Y las viviendas multifamiliares utilizan pues los servicios básicos de forma más económica. Las viviendas más precarias suman el 17.8%. Las grandes barriadas suburbanas de Guayaquil demuestran la demanda de vivienda en la ciudad más grande del país, ¿sí? Entonces, mire que todavía hay mucha demanda de la vivienda. Mucha gente no tiene dónde vivir, por lo tanto se crean grandes barrios que se dice suburbanos, en donde van a carecer de los medios básicos para poder vivir, ¿sí? Entonces ahí tenemos, como les decía anteriormente, la casa, aquí los departamentos, también tenemos
las mediaguas que se dice, ¿sí? Una media agüita. Ya, acá tenemos un rancho, una covacha y una choza. Son diferentes tipos de vivienda que existen en nuestro país. ¿Ya? Entonces, en donde más vamos a encontrar nosotros mejores condiciones prácticamente en las ciudades porque tendrán que tener los servicios básicos. Acá difícilmente, ejemplo, mire aquí, en la covacha, en el rancho, en la choza, difícilmente van a poder tener los servicios que se necesita un ser humano. Bien, coberturas de los servicios básicos. El número de personas que habitan en una vivienda alcanza un promedio entre 4 y 5 personas de promedio, ¿sí? La concentración urbana de viviendas facilita económicamente la provisión de servicios como agua potable y alcantarillado, principalmente, ¿no? El tipo de servicios es más significativo en las ciudades, en tanto que en el sector rural se eliminan las aguas servidas de otra forma. No hay el sistema de alcantarillado para sus aguas servidas. La dispersión física que hay en el campo, las viviendas, ¿no es cierto? En el campo se dificulta la dotación de agua entubada, ¿sí? Porque se necesitaría, qué sé yo, más implementos para poder realizar ese tipo de conexiones para que el agua pueda llegar a todas las casas. Pero la dispersión es bastante grande y no se ha realizado ese tipo de trabajo. En el caso, en cambio, de la electricidad, la provisión es más fácil. Su cobertura es amplia. El tendido eléctrico alcanza el 99.8 en el sector urbano y en el rural, también miren, es bastante alto, al 90.8%. En cuanto al consumo de gas, casi en la totalidad, el sector urbano y rural cuenta con este servicio, ¿sí? Llega a la cobertura del 75.6% a nivel nacional. Servicios básicos, dispone de servicios básicos, agua potable, energía eléctrica, teléfono, internet, sistema de eliminación de aguas residuales. Estos son los servicios básicos que debe tener una vivienda. Otros servicios que de pronto no se han mencionado y que también son muy importantes. La disponibilidad, por ejemplo, de servicios higiénicos. A veces hay casas renteras que un servicio higiénico ocupan muchas o varias personas. Entonces, esta disponibilidad de servicio higiénico es de un 65.2% de uso exclusivo. Duchas, el 55% de uso exclusivo. Y el 3% no la tiene. Y el 12% la usan en común, ¿sí? El 32.2% de la población ecuatoriana dispone de servicio también telefónico. Sin embargo, la telefonía celular a nivel nacional registra un aumento similar al del teléfono convencional. Entonces, hoy la mayoría de las personas utilizamos la telefonía celular. Convencional como que vamos dejando un poquito atrás, ¿no? En las zonas rurales es menor la cantidad de servicios básicos, en la costa y en la sierra principalmente. La mitad de las viviendas no dispone de servicio de agua potable y de eliminación de aguas servidas. Entonces, por lo tanto, el gobierno tiene que trabajar más en verificar cuáles son los lugares en donde la gente todavía vive en condiciones muy precarias, ¿sí? No han llegado todos los servicios básicos a su vivienda. Bien, pasamos a otro tema también que es muy importante, que es el transporte. ¿Qué es el transporte? Es una actividad por la cual una persona o mercancía se traslada de un lugar a otro. ¿Cuáles son estos sistemas de transporte? Tenemos el sistema terrestre, aéreo, marítimo. Los medios de transporte necesitan infraestructura, red de carreteras, puertos, vías férreas y aeropuertos.
Función transporte del transporte actual. Desplazamiento cotidiano de la población, desplazamiento a lugares lejanos, distribución de bienes y servicios. La revolución de transporte son el aumento de velocidad y mejoras, intermodalidad, mejoras en la infraestructura y seguridad y avances en las telecomunicaciones. La historia del transporte terrestre principalmente se da a inicios del siglo XX. El desarrollo del ferrocarril, la aviación, la navegación a vapor y el transporte terrestre por carretera acercaron enormemente a geografías muy distantes. Por eso es que a fines del siglo XX las tecnologías de comunicación se tornaron más rápidas y eficientes. El uso masivo de la información permitió el transporte de grandes cantidades de información que ya no pasaban por la forma física, ¿cierto? Entonces, esto es muy importante. El ferrocarril del Ecuador, por ejemplo, su fecha de inicio, la construcción del ferrocarril se inició en el gobierno de Gabriel García Moreno, quien en 1873 pone al servicio del Ecuador 41 kilómetros de vía, desde Yaguachi hasta Milagro en la costa, ¿sí? Para 1895, con el triunfo de la Revolución Liberal, la obra fue retomada por el general Eloy Alfaro. Para 1897 se construye la compañía de Guayaquil and Quito Railway Company. Y en 1902, en el cerro conocido como el Cóndor Uñuña o Nido del Cóndor, se construyó la Nariz del Diablo, una obra de ingeniería que por su complejidad motivó la denominación del tren más difícil del mundo. Y para el año de 1905 se inaugura el tramo Durán-Riobamba. De esta forma, chicos, el ferrocarril fue prácticamente la comunicación que existió desde ese entonces entre la costa y la sierra, tanto para su mercadería como para la gente se pudiera transportar, ¿sí? El transporte terrestre en el año 2013, si hablamos ya prácticamente más actual, hablamos de los vehículos, ¿no? Se matricularon en el año 2013 1.717.886 vehículos. Por lo tanto, 208.428 más que en el 2012. Entonces, en poco tiempo, ¿cuántos vehículos se aumentaron? ¿Sí? Guayas con la mayor cantidad de vehículos, seguida de Pichincha, y sumado entre los dos un 48% del total de automotores en el país. Entonces, ustedes pueden entender de que Pichincha y Guayas suman el 48% de la totalidad de vehículos en el país. ¿Qué cantidad de vehículos, chicos? Del total de vehículos se determina que el 95.1% son automotores de uso particular, ¿sí? El crecimiento del parque automotor se ha convertido en una fuente de contaminación. El gran número de vehículos privados pequeños no solo congestiona, sino que propicia el uso excesivo de combustibles, porque ustedes podrán ver cada persona con su vehículo, ¿sí? Entonces no llevan, qué sé yo, cuando es la familia, pero cuando salen a su trabajo, pues solamente va con una sola persona. Entonces es un gasto realmente excesivo de combustibles. El transporte público utiliza de forma un poco más racional la gasolina y el diésel. ¿Por qué? Porque lleva a gran cantidad de pasajeros. ¿Ya? Bien, los medios de transporte terrestres tenemos ahí, ¿sí? Ustedes pueden ver un camión, un autobús, un tren,
una moto, una bicicleta, ¿sí? El metro son los medios de transporte terrestre. Pasamos a lo que son los accidentes de tránsito, que nunca faltan, chicos. Se producen todos los días y el número de víctimas cada vez es más alto. En el año 2013 se registraron 28.169 accidentes, de los que se sabe, ¿no es cierto?, con un promedio mensual de 2.350. Las provincias que registraron mayor número son Guayas con el 36.9%, Pichincha con el 19.6% y Manabí con el 4.9%. Causas de estos accidentes. Primero, la imprudencia del conductor, no respetar las señales de tránsito y también la imprudencia de los peatones. Podemos ver en estas gráficas algunos accidentes de tránsito, ¿sí? Como ya dijimos anteriormente, que se provocan principalmente por imprudencias del conductor, no respetar las señales de tránsito, imprudencia igualmente del peatón, ¿sí? Bien, vamos al transporte aéreo. El transporte aéreo o por avión es el servicio de trasladar de un lugar a otro pasajeros o cargamento mediante la utilización de aeronaves. En el país ingresaron 1.845.033 pasajeros durante el año 2013 por el aeropuerto de Quito, Guayaquil y Esmeraldas. En el mismo año salieron 1.756.923 pasajeros del país, la mayoría de Quito y Guayaquil. El transporte aéreo de carga internacional ha surgido para la exportación o ha servido principalmente para la exportación de nuestros productos, ¿sí? Principalmente de pescado, de marisco y de flores. Es importante también destacar el transporte aéreo interno, ¿sí? Principalmente entre las provincias o a los lugares alejados de nuestra Amazonía. ¿Sí? Ahí pueden ver. Y por último tenemos las comunicaciones marítimas, que es el transporte marítimo de carga. Es otro medio estratégico para la inserción de las exportaciones en el mercado mundial, ¿sí? Y también no solamente para las exportaciones, sino también para las importaciones de bienes de consumo. Nosotros necesitamos comprar o traer de otros países la maquinaria, la materia prima, arriba mediante el transporte marítimo. El puerto más importante de nuestro país es el puerto de Guayaquil, y otros puertos también de relevancia son el puerto Bolívar, Esmeraldas y Manta. ¿Sí? Bien, ahí podemos ver el terminal portuario de Manta. Pues quien lo conoce, miren, es muy hermoso. ¿Sí? Bien, jóvenes, con estos datos sobre la vivienda y sobre el transporte, espero igual que hayan escuchado y cogido las cosas más importantes de este tema. Y terminamos por último, chicos, con una frase que dice: procuremos siempre que nuestros actos dejen una huella verde en nuestro camino. Estamos en este tiempo de cuidarnos, de cuidar nuestro medio ambiente. Desde el sitio donde nos encontremos, jóvenes, cuidemos de nuestro planeta, cuidemos de nuestra naturaleza, no botemos basura a las calles, tengamos limpio nuestro espacio. Si tenemos una planta, cuidémosla, ¿sí? Entonces, solamente dejando cosas positivas, estaremos diciendo que dejamos una huella verde en nuestro camino, ¿sí? Bien, chicos, igualmente la tarea está clara. Espero que la envíen en el tiempo establecido, jóvenes, por la plataforma del SAR. Muchas gracias, chicos, por la atención. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima clase.